América Latina con la cuestión venezolana. Nosotros somos defensores a ultranza de la no intervención en los asuntos internos de los países. Macri ha violado esto, que es una tradición argentina, independientemente del carácter y las medidas que tenga el gobierno, en este caso del presidente Maduro para Venezuela. Pero está claro que hay un operativo comandado por Estados Unidos para posicionarse de un territorio clave del punto de vista de su ubicación geoestratégica y de su recurso petrolero, que es uno de los más grandes del mundo. El documento también analiza la debacle económica que atraviesa la Argentina, el empobrecimiento mayúsculo que ha llevado esta política a la población, los números que da el INDEC, incluso los de la UCA, para mi gusto son insuficientes. La pobreza argentina está en un 50% fácilmente comprensible cuando se pone sobre la mesa que es pobreza. Porque acá la pobreza se mide por ingreso, no por condiciones. En el plenario hubo un relato, bueno, vos lo escuchaste, muy sentido sobre la pobreza en una localidad santafesina, ¿no? De niños que no tienen que comer, de personas que tienen que recurrir a la colaboración de vecinos para poder atenderse en un hospital, porque de lo contrario morirían en sus barrios porque no existe el servicio médico básico. El empobrecimiento va de la mano también del endeudamiento catastrófico que tiene la Argentina. Por más de 350.000 millones de dólares, la Argentina ha quedado endeudada. Y después el documento analiza la destrucción de todo el sistema de defensa nacional, que es un problema clave que tiene la Argentina y que viene desde el año 82 a la fecha, escalando hasta en donde ya hay una propuesta de transformar directamente las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional de espaldas al Atlántico Sur, destinadas al control de la población para aplicar un plan que claramente termina en una situación de pobreza y de miseria absoluta. Creo que esa es la esencia del documento, no sé si... Sí, yo creo que hay una definición, bueno, no sé, terminar. No, decí, dale. Digo que hay, porque el documento plantea que Macri permanentemente dice que hay que terminar con los últimos 70 años, independientemente que esos 70 años estuvo una dictadura donde el grupo Macri se enriqueció varias veces, y fue apoyo de ese movimiento, porque tenemos un presidente que es parte de un grupo económico importante de la Argentina, ¿no? Evidentemente que su padre se haya muerto hace poco, es un grupo que tiene participación activa, junto con otros. Entonces este gobierno aparece como algo renovador, pero diciendo que queremos terminar con los últimos 70 años, pero no quiere. En esos 70 años hubo gobiernos que su grupo defendió. En realidad él quiere decir que quiere terminar con los derechos sociales y nacionales o patrióticos que se han obtenido en esos años. Digamos, él quiere terminar con fabricaciones militares, que es un tema importante porque parte de un proyecto nacional independiente es tener un proyecto de defensa nacional, que nosotros llamamos un proyecto de defensa nacional patriótico y popular, integral e integrado. En todo caso, después hablaremos sobre la cuestión, pero fabricaciones militares clave, porque no es solamente, independientemente de que no tenemos malas condiciones de aviones, barcos y balas, al punto que una ministra anterior dijo que teníamos balas para combatir 1 hora y media, o algo así, ¿no? Y nadie dijo más nada, nadie en cualquier país lo hubiera echado como ministro por decir eso. No es solamente las balas, es que desarrollo industrial. Tengo San Martín cruzó los Andes, pero desarrolló el polo de industria pesada y liviana más importante del Cono Sur, independientemente de lo que se estaba desarrollando en Paraguay, Estoy hablando del territorio de lo que hoy es Argentina. O sea que hay una integración con el potencial industrial. Tal es así que San Martín hace un proyecto que levantan Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro,
de defensa de la industria del vino. Uno dice, ¿qué tiene que ver? Y no, pero si yo de aquí voy a hacer la base de mi ejército, necesito que se defienda esta industria. Y le contestan como se podría haber contestado hoy. No, porque la competencia con el vino extranjero hará desarrollar al vino nacional. O sea, le contestaron lo mismo que hoy a San Martín. Entonces, nosotros reivindicamos ese camino que implica una defensa nacional distinta, de ocupación territorial. Y este gobierno pretende destruir eso, rifando los cuarteles y haciéndolos un negocio inmobiliario. Entonces, destacamos que cuando dice quiere volver 70 años atrás, en realidad lo que está diciendo es volver a la década infame, es volver al pacto Roca-Runciman del 1932, por la cual uno de los delegados argentinos dijo, hemos conseguido hacer de la Argentina una perla más, la perla más preciada de la corona británica, lo que demuestra una idea de sujeción nacional. Pero cuando uno analiza las leyes anti-latinoamericanas y se basan en la ley de residencia, yo invito a que lean los debates en el Congreso en 1902, creo que fue, y después en 1910 de la ley de residencia y la ley de defensa social, como se llamaba, porque eran racistas en extremo expreso, diciendo esos latinoamericanos son una raza inferior que debemos mejorar con... Hay un diputado, Arroyo Garay, algo así, que dice debemos mejorar con otras razas más... terrible. En eso, si uno se fija, las leyes recientes que pretenden expulsar extranjeros van a tener un problema, porque muchos de esos bolivianos son los que plantan en las quintas de no va a tener ni lechuga, ¿no? En las quintas del cordón Quintero, ¿no? Entonces va más atrás todavía. Y cuando vemos el préstamo a 10 años que hizo, a 100 años que hizo, tenemos que recordar el pacto del préstamo de la Baring Brothers de Rivadavia, así que es hasta Rivadavia. Nosotros decimos, es pre-peronista y es pre-irigoyenista, porque si Irigoyen era la causa contra el régimen, esto es el régimen oligárquico contra la causa nacional. Entonces definimos, porque lo que se ve de este gobierno cuando piensa disolver los cuarteles y mira, vuelve a la teoría de la seguridad interior en la cual el enemigo está adentro, cuando tenemos ocupada las Malvinas, cuando tenemos una base china en Neuquén, cuando tenemos un Rosario norteamericano en la zona del noroeste de la Triple Frontera y de ese base de ayuda humanitaria que quieren poner ahí en la zona de Neuquén, hay otros problemas que ocuparse del enemigo interno, que es la vieja teoría de la época de Onganía y de Videla y Viola y compañía, de defensa de la seguridad interior, ¿no? Entonces vemos eso que incluso va más atrás de Sabio desde ya en la destrucción de fabricaciones militares y de Richeri en la ocupación territorial del territorio. Por eso nosotros, cuando reivindicamos la reforma agraria, la reivindicamos como la formación de 1 millón de chacras mixtas de campesinos propietarios, porque esos van a ser los que pueblen esa Patagonia despoblada que peligra y van a decir, esta casa es mía, esta tierra es mía y la defiendo con la vida. Y entonces entra en una defensa patriótica y popular, integral, no solamente balas, e integrada a un desarrollo industrial interno que este gobierno está aniquilando. Una cosa que yo escuché que se habló en el plenario es de que ustedes no conciben la cuestión de hidrocarburos como un commodity. No. Efectivamente. Eso para mí es una cosa interesante. Pero está en el origen de YPF planteado. Es la anécdota de Mosconi que quiere hacer el vuelo de un raíz de entrenamiento militar. En ese momento la aviación era parte del ejército, recién con Perón nace la Fuerza Aérea como arma independiente. Y cuando va a pedir, a cargar nafta para sus aviones, la Standard Oil le dicen que si no los paga no se lo dan. Entonces Mosconi se plantea, si nosotros tuviéramos que haber defendido a Buenos Aires de un ataque, no tenía acceso al combustible, y sobre esa base Mosconi impulsa la formación de YPF. Pero además está en la historia del mundo, porque cuando Inglaterra decide la formación de la British Petroleum está vinculado al control de un recurso estratégico para la guerra, porque es la época que los buques pasan de ser de carbón a ser de combustible, lo cual cambia la velocidad y la independencia.
¿no? Y la independencia de esos buques para la guerra. Es decir, acá se ha destruido, acá se ha cambiado cosas que son muy llamativas, porque, por ejemplo, acá se ha dicho que los ferrocarriles dan pérdida. No fue ese el caballito de batalla de Menem. Y teníamos 47.000 kilómetros de vía férrea y tenemos 7.000 nada más. Pero el ferrocarril cumple una función múltiple. Primero cumple una función de defensa nacional, porque es un medio de transporte rápido, eficaz y de carga que permite unir el país de norte a sur y de este a oeste. Carga pesadísima, además poder. Bueno, es decir, uno escucha cosas insólitas. Por ejemplo, el actual ministro de Transporte dice que todo el mundo está equivocado porque desarrolla trenes, menos nosotros que no lo hacemos. Sí, en Europa se utilizan sistemas de trenes con triple locomotora y llevan 300 vagones. Es decir, llevan 300 camiones por carga. Y Estados Unidos, ni hablemos, porque tiene un sistema ferroviario que va de un océano al otro y desde la frontera canadiense a la frontera con México. Ahora, el ferrocarril une la nación, permite el desarrollo social y es infinitamente más barato que el sistema de camiones, porque vos no utilizás petróleo, que es un recurso renovable, no tenés el gasto de asfalto. Ustedes ven lo que pasa hoy en las rutas, que permanentemente hay que recaparlas porque los camiones la destrozan en poco tiempo. Es un sistema menos contaminante y además podés llevar los fletes a mucho menor precio y promover el desarrollo de las economías regionales, que es uno de los problemas que hace a la soberanía integral de la Argentina. Lo mismo ha pasado con el petróleo. Esto es increíble que hablen de YPF y no digan que es la única petrolera del mundo que dio pérdida. Y no se explica cómo es. Claro, pero tienen que decir que Martínez de Oz le cargó la deuda para empezar su vaciamiento y que se la fue liquidando a la que llegó a ser, bueno, ahí hay una discusión si sexta o séptima empresa, pero YPF era una empresa de primer nivel mundial. Dijeron que habían comprado una empresa de primer mundo, ¿no? ¿Cómo eso que decía de que la YPF en sí no daba pérdidas? Sino No, que nunca dio, no hay ninguna petrolera. Deuda. Pero no existe petrolera que dé pérdida. Es muy sencillo lo que pasó. Para mantener la tablita de Martínez, igual que hoy, ¿qué Claro. necesitan? ¿Que entren dólares? Entonces, lo que hizo Martínez Oz es endeudar innecesariamente a YPF en 6.000 millones de dólares. Pero no solamente eso. Antes como ahora, la pugna es esta. Lo más grave de la explotación petrolera, lo más caro es explorar. El 85%, 80% del capital necesario para producir petróleo es explorar. Pero explorar es el momento de la pérdida, después viene el momento de la ganancia. Entonces, YPF, como quedaba, era la que exploraba. Vamos a decir, época de Alfonsín, proceso, atrás inclusive, ¿no? Exploraba. Corría el riesgo, lo que significa, si acá encuentro o no encuentro. Una vez que encontraba, YPF concedía a la patria, a la llamada entonces patria contratista, en la que estaba Pérez Compán, en la que estaba Bulgeroni, en la que estaba Brunesen, bueno, no me acuerdo todos los nombres ahora, recibía la zona. Silenzi d'Estagne, que fue un gran patriota continuador de la línea de Mosconi-Baldri, experto en este tema, decía que daba el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo una casa, necesito agua. Yo sé dónde está el agua, en mi tierra. Llamo al contratista y le digo, hágame el pozo. El contratista hace el pozo, me pone la bomba, yo le pago por el trabajo y se va. Eso es un contratista. Claro. En la Argentina dice, yo sé dónde está el petróleo, llamo al contratista después que sé dónde está, el contratista empieza a sacar y se queda y me vende el agua que sale al precio del agua del almacén de la esquina. Entonces, ¿cómo no va a perder? Porque después ese petróleo, YPF se lo vendía a la destilería Shell y eso a la mitad del precio que se lo pagaba a los contratistas en el territorio de él, en la casa de él. Lo lógico que hubiera sido echar a los contratistas y reforzar la YPF con la visión de Mosconi. Y toda esa ganancia quedaba en el país. Lo que hizo Menem es darle directamente a los contratistas, que se convirtieron en los concesionarios. Y entonces vos tenés en un material estratégico como el petróleo, que la segunda empresa del país, Pan American Energy, es
60% de la British Petroleum inglesa de los que ocupan las Malvinas y el otro 40% mitad de bridas, que es a su vez la mitad de Bulgeroni, que explota con Putin en el Caspio, por lo tanto tiene ahí sus afinidades, y la otra mitad de la CNOC, que es la empresa estatal china. Un país así es un país desgarrado por la dependencia, porque ¿cómo vas a reconquistar Malvinas si el petróleo lo manejan los mismos enemigos que te ocupan Malvinas? O sea, ahí se nota que es estratégico el tema. Así que bueno, para cerrar, ¿cuál sería el mensaje que quisieran darle a las personas con respecto, bueno, al Foro Patriótico? ¿Qué es lo que esperarían ustedes para el futuro? ¿Algún mensaje que quiera dar cada uno de ustedes? Bueno, voy a retomar un punto que planteó Horacio. Nosotros, lo que nos parece es que lo que está planteado para la nación argentina es que tiene que recuperar su plena soberanía. Y entonces, en la medida que nosotros hemos ido estudiando la historia y desbrozando cómo es la realidad de nuestro pasado, hemos encontrado en las invasiones inglesas un nudo que hace a cómo se pudo resolver ese problema. Porque hay que decir que en 1806, cuando los ingleses desembarcan acá con Bereford, lo que apareció es que Argentina era un país completamente, bueno, en ese momento no era Argentina, aunque ya se usaba el término argentino para describirnos a nosotros, era totalmente indefenso. Se ha dicho mucho de Sobremonte, pero Sobremonte en realidad era un hombre que planteó que el problema de la ocupación británica debía resolverse en Europa. Era un problema entre coronas. Y él dice, y en su juicio que se le hace en Madrid, después de que es expulsado de Montevideo en 1807, y lleva como referencia para mostrar que él tenía razón la carta del almirante Popham, donde él lo que sostiene es que si había algo que no iba a hacer era armar al pueblo en Buenos Aires, porque dijo Sobremonte, el día que yo le dé las armas a los hombres de Buenos Aires, no se las puedo sacar más. Así que él prefirió entregarle a los ingleses el dominio de Buenos Aires, entregarle el tesoro, porque no es que los ingleses le roban el tesoro, sino que entra una discusión de lo que se llamaba la captura del tesoro, es decir, si el dinero se había movido antes o después de la caída de Buenos Aires. Como el dinero se movió después, los ingleses levantan un acta que firme Sobremonte y le entregan el tesoro de Español, que era un tesoro muy importante. Y van todos a la catedral a jurar fidelidad a su majestad la reina de Inglaterra, o el rey de Inglaterra, porque en ese momento era un hombre. Pero hay una parte de la población, y acá viene el tema, hay una parte de la población que no está de acuerdo con eso. El IAC, Centenach, el Partido de la Independencia, hay figuras que van a tener importancia posteriormente, y entonces se empieza a producir un movimiento que sería llamado sedicioso, por la recuperación más la contribución del pueblo de Montevideo, con Liniers a la cabeza, que desembarca acá en Buenos Aires. Y contra todos los pronósticos, ese pueblo desarmado constituye una fuerza militar nueva y produce la derrota de Bereford y su rendición. En 1807 es más serio el problema, porque vos fíjate, yo siempre lo planteo, nos planteamos nosotros en las conferencias. Si hoy desembarcaran 10.000 soldados de una potencia extranjera en Buenos Aires, no tendríamos nada con que defendernos. Y esa fue la situación que se planteó en 1807. Pero cuando termina la primera invasión, se produce un acontecimiento político que marca la historia de nuestro país, que es el Congreso, el Congreso del 14 de agosto, donde los que se habían rendido, militares, sacerdotes y políticos, pretendieron reinstalar su control político y se produce una sonada popular, se lo impone a Liniers como jefe militar y se obliga a convocar al pueblo a participar de la defensa. Y entonces se inscriben 10.000 ciudadanos de 40.000
que empiezan a hacer ejercicios militares todos los días, de las 6 a las 8 de la mañana. Hasta el punto fue que tuvieron que correr los horarios con los que atendían. Acá los negocios en Buenos Aires Colonial abrían a las 9 de la mañana, tienen que correr a las 8 de la mañana, tienen que correr el horario a las 9, porque 10.000 tipos se entrenaban militarmente todos los días entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana. Y cuando se produce la segunda invasión, que es una fuerza militar ya muy poderosa, Buenos Aires tiene constituidos los patricios, los arribeños, los pardos y morenos, y una cantidad de fuerzas que podrían llamarse milicianas, que son lo que provocan una catástrofe, teniendo en cuenta que los ingleses trajeron lo más grañado del ejército imperial, porque vinieron los fusileros del rey que venían de masacrar a la población hindú en el dominio colonial de la India. Esto es lo que es la base político-militar de la Revolución de Mayo. Y Belgrano, que era un hombre que pensaba en 1806, era uno de los hombres del Partido de la Independencia, junto con Castelli, su primo, junto con Moreno, que era un hombre que pensaba que la revolución iba a ser posible más allá de la década del 20, descubre que los tiempos de la revolución se han acortado rápida y aceleradamente. Y efectivamente Sobremonte tuvo razón, porque no le pudieron sacar más las armas a la gente. Y sobre eso se constituye una nueva base militar que va a confluir con eso, como planteó Horacio, intelectuales, comerciantes, algunos criollos, otros españoles partidarios de la independencia, y surge un gobierno patrio que crea la posibilidad de una nación libre e independiente. En el foro lo que pensamos es que nosotros tenemos que completar, la Argentina tiene que completar ese proceso que no pudo ser completado por distintas razones históricas. Y hacer cierto lo que Medrano planteó en el Congreso de Tucumán, días posteriores al 9 de julio, cuando hizo inscribir esa formulación de libres de toda dominación extranjera. Nosotros no tenemos la bola mágica para decir cómo va a ser esto. No lo sabemos. Lo que decimos es que si no es esto, se podrá estar un poco mejor, se podrá estar mucho peor como ahora, pero no va a haber solución a los problemas de fondo. Porque el problema que hay en la Argentina es que la destrucción que se ha hecho estructural de la Argentina hace que haya 20 millones de compatriotas que están condenados a vivir de esta manera miserable, sin trabajo, sin estudio y sin posibilidades de vivir en una condición digna. Por lo tanto, lo que está planteado es eso, es una transformación de fondo de la Argentina. Apelamos a la historia para dar ejemplo, porque esa historia es lo que transformó la Argentina, más allá de si pudo o no coronar en un proyecto político independiente las aspiraciones de aquellos hombres. Yo entiendo esto, vos podés desarrollarlo más, pero creo que el espíritu del foro es como dice sus 3 consignas, ¿no? Que es recuperar el patrimonio nacional, establecer la soberanía popular y garantizar la independencia argentina. Me parece que esas son las 3 cosas que dieron origen al foro y por lo que trabajamos para que se haga realidad. Bueno, quiero agradecerles a ambos por todo el aporte que han hecho y por esta entrevista, que seguramente es la primera de muchas más que vamos a hablar de cuestiones muy específicas que ustedes dominan muy bien y mucha gente del foro también hace. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta entrevista.